Bueno, y justamente vamos a volver con nuestro compañero Iván el día después. Él está frente a la Casa Rosada y, por supuesto, bueno, ¿qué se habla en la Argentina? La expectativa, las promesas que había hecho Milei, que suponen un cambio radical en lo que ha sido hasta el momento la política económica, sobre todo en la Argentina. Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días, un saludo a todos. Estamos efectivamente frente a Casa Rosada aquí en Buenos Aires, Argentina. El día de ayer se conoció a quién será el nuevo inquilino de la Casa Presidencial en los próximos 4 años a partir del 10 de diciembre. Javier Milei terminó con poco más del 55% de los votos ante Sergio Massa, que quedó con el 44%. Estamos hablando de más de 11 puntos de diferencia, y el más optimista de los libertarios creía que se daría una ventaja tan amplia. Ellos decían, sí, creíamos que íbamos a ganar, que teníamos los votos, pero había que cuidarlos, había que fiscalizarlos, y finalmente la victoria fue muy grande. De hecho, el propio Javier Milei decía ayer en su discurso, nosotros sabíamos que teníamos esos votos, pero la misión era poder cuidarlos, y agradecía a todos sus seguidores en su primer discurso de victoria. El día de hoy, feriado en Argentina, todavía no hay una reacción en los mercados, una cuestión que se esperaba, Luis, compañeras, porque es un motivo de mucha expectativa. Por ser feriado, las pizarras de cambios todavía permanecen con las mismas cotizaciones del fin de semana. Probablemente la respuesta se conocerá el día de mañana. Sin embargo, los analistas dicen o vaticinan que el cambio no tendría que ser muy abrupto, ya que Javier Milei es pro mercado, y por ende los mercados debieran de estar contentos con que él haya resultado electo. Además, también se celebra un primer discurso mesurado, el hecho de que el candidato Sergio Massa haya reconocido la derrota, y hoy las expectativas se sientan también en el encuentro que pueda haber eventualmente entre el actual presidente Alberto Fernández y Javier Milei. Encuentro que sería el día de hoy. Todavía resta saber si será aquí en Casa Rosada o en la Quinta de Olivos, y el horario también, pero la invitación fue hecha por parte de Alberto Fernández, lo confirmaba el propio Javier Milei, Luis. Y obviamente hay una expectativa enorme sobre cómo va a integrar su gabinete y sobre todo quién va a ser su ministro de Economía, que es clave porque vale la pena recordar, hay promesas que la mayoría de los analistas dicen es muy difícil que pueda cumplir, por lo menos en un primer periodo, lo de dolarizar la economía en Argentina. Pero bueno, hay otras cuestiones como los recortes de gasto, habló de eliminar ministerios, por ejemplo, y entiendo que hasta el momento no tiene mayorías en ambas cámaras, sí en una de ellas, pero en esta, si es que mantiene y consolida esta, alianza post elecciones ya con Juntos por el Cambio. Efectivamente, en diputados, si se unen los diputados de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, alcanzan una mayoría para reunir el quórum, pero el mayor desafío que tendrá Javier Milei es en la Cámara de Senadores. Allí necesariamente tendrá que negociar con los senadores del peronismo para obtener mayorías, por sobre todo en la primera etapa de su gobierno, que tendrá que convocar a sesiones extraordinarias, porque ya se estará en un periodo en el que termina las sesiones legislativas. Entonces, para las primeras modificaciones que él necesite para cumplir alguna de sus promesas, se tendrá que convocar a través de la vicepresidenta que ejerce la presidencia del Senado, la señora Victoria Villarroel. Tendrá que convocar a sesiones extraordinarias y tendrá que negociar con el peronismo para reunir mayorías. Ese será uno de sus principales desafíos, negociar con el Congreso, atendiendo que se necesitan modificaciones. Él habla de eliminar el Banco Central de la República Argentina, de dolarizar la economía. Si bien reconocía que esto no se dará de un día para el otro, en sus últimas entrevistas en campaña, él decía esto va a llevar probablemente meses. Hay que mencionar que ayer en su discurso también él decía que no apelará a gradualismo, sino que buscará tomar medidas drásticas. No aclaraba a qué medidas se refería, pero era parte de lo que decía ayer en su discurso de victoria.
Bueno, y ¿conversaste con algún analista político que, bueno, nos dé un poco unas pistas de cómo podría darse el futuro inmediato en la Argentina? Sí, conversábamos con Gaspar Bosch, él es consultor político aquí en Buenos Aires. Él analizaba la victoria de Javier Milei y decía que efectivamente la ventaja sorprendió a todos, y cuando le preguntamos cómo es posible que Javier Milei haya pasado de ser un economista que tímidamente hablaba del tema económico en el año 2020, hoy se haya convertido en el presidente electo de Argentina. Y él decía que quien mejor campaña hizo para el candidato libertario fue el propio gobierno, con las medidas económicas, con la mala administración de la pandemia, y finalmente eso le da la victoria al libertario Javier Milei. También le consultábamos cómo serán las relaciones, o cómo cree que serán las relaciones de Milei con los países de la región, por supuesto como con el nuestro, y al respecto él mencionaba que todavía no hay claridad, porque él hablaba directamente de salir del Mercosur, de no tener vínculos con Brasil. Luego decía que él se refería a una relación personal por la cuestión ideológica con Lula, pero las relaciones comerciales continuarán. Así que en ese sentido todavía hay incertidumbre, parte del análisis que realizaba el consultor político Gaspar Bosch. Dos motivos fundamentales. El primero es la crisis económica. La crisis económica en Argentina es tremenda. Hemos perdido la capacidad adquisitiva de nuestro salario tremendamente en los últimos años, y además el hartazgo que hay respecto a una forma de hacer política en la Argentina. Recordemos que la campaña de Massa no fue solamente una campaña, si bien fue una gran campaña en comunicación política, tuvo que ver también con el enlace que hay con la realidad. Y esa realidad también está empañada con casos de corrupción muy importantes en la Argentina descubiertos en los últimos tiempos. Esa forma de hacer política, el ganar con la trampita chiquita, las ganas de sacar de quicio al otro, toda esa situación del ser, que en algún momento se decía del ser argentino, ha cansado de la sociedad argentina, o por lo menos eso es lo que se advierte en este momento. ¿Qué es lo que se espera, o al menos lo que mencionan los analistas, los expertos, que probablemente recién lo vamos a poder ver con claridad, o con un poco más de claridad el día de mañana? Todo el mercado argentino debería estar contento con que haya ganado Javier Milei. Javier Milei es pro mercado. Así que Javier Milei habla de un Estado más chico y un Estado suficiente como para manejar la Argentina, pero en un Estado gigante que esté metido en todos lados. Así que los mercados deberían reaccionar hacia eso. Bueno, y por cierto, ¿qué se sabe de cómo amanecieron los mercados hoy, Iván? Y sobre todo el peso, ¿no? Sí, mencionar que las tablas o pizarras de cotización todavía tienen los mismos números del fin de semana, por eso de que el día de hoy es feriado. Así que mañana probablemente se tendrá una primera reacción, podremos ver si la cotización del dólar se dispara, si hay alguna variación importante o si es mínima, manteniendo los porcentajes que se tenían en los últimos días. Hoy la atención se centra aquí en Casa Rosada. De hecho, ya les damos una imagen con mi compañero David Obando, porque aquí mismo podría darse la reunión entre el presidente saliente Alberto Fernández y el electo Javier Milei, o esto podría ser en la Quinta de Olivos, la residencia presidencial que está en Olivos. Día feriado, realmente una jornada inmejorable aquí en la capital argentina. Muchos turistas, por sobre todo, caminando y recorriendo por Plaza de Mayo en este día después de esta segunda vuelta electoral, Luis. Una cuestión interesante es que solo quedan, creo, 14 días hábiles para que asuma Javier Milei, Iván. O sea, es muy rápida la transición en la Argentina, algo que en nuestro país lamentablemente se hace eterno. Ahí rápidamente ya va a asumir el nuevo gobierno, así que nos imaginamos que en los próximos días, en las próximas horas, ya se estarán dando a conocer nombres de quienes van a integrar el gabinete, porque hasta ahora hay como mucho hermetismo en ese tema, ¿no, Iván? Si el 10 de diciembre ya asume el nuevo gobierno, es una transición bastante corta, no se llega ni siquiera al mes, todavía restan algunos feriados, y contando los fines de semana efectivamente quedan días para la transición. Por eso se hablaba incluso de que la reunión entre Alberto y Milei tendría que ser hoy para iniciar con ese proceso y que sea lo menos drástico posible para los argentinos. Ya se da la tradicional danza de nombres, incluso se habla de que Patricia Bullrich, la ex candidata para
para la presidencia de la República por Juntos por el Cambio podría ocupar el Ministerio de Seguridad, que ya le cupo estar en el gobierno de Mauricio Macri. Esto de alguna manera como agradecimiento o como muestra de unidad, ya que los votos de Juntos por el Cambio de la primera vuelta electoral en octubre prácticamente se pasaron directamente a Milei, porque si sumamos los dos porcentajes, se cree que se unieron todos los votos, alcanza Milei todos los votos e incluso un poco más, ganando prácticamente en toda la República. Milei perdió solamente en provincia de Buenos Aires por muy poquito, fue cabeza a cabeza la decisión en la provincia de Formosa y en Santiago del Estero. En el resto de la República ganó en todas las provincias Javier Milei, haciendo una excelente elección en verdad. Una curiosidad, Iván, ¿qué se sabe de Cristina Fernández, que para muchos analistas es la gran derrotada? O sea, como que el kirchnerismo cierra el capítulo en la historia argentina con este resultado. ¿Qué se sabe de ella? Es una consulta que le hacíamos justamente al analista y él nos decía, hoy creeríamos que esta es la derrota, que este es el fin del kirchnerismo, pero Cristina es una mujer tan hábil que ha sabido reinventarse a lo largo de los años, así que no podemos descartar que en un par de años más aparezca nuevamente con algún candidato. Algunos dicen Axel Kicillof, que en su momento fue su ministro de Economía, es actualmente el gobernador reelecto de la provincia de Buenos Aires, eventualmente para recuperar el poder ya en 4 años. La última aparición pública de Cristina fue el día de ayer, cuando depositó su voto en la provincia patagónica de la que es originaria. Allí habló muy poco, respetando la veda electoral. Luego no se tuvo un pronunciamiento por parte de ella. Ella actualmente es vicepresidenta de la República, presidenta de la Cámara de Senadores, y hay que mencionar que queda con una gran cantidad de senadores y diputados que responden a la misma, así que todavía conservará poder y probablemente hará oposición durante los próximos 4 años. Bueno, y la última curiosidad, ¿cómo está el día en Buenos Aires? Se ve muy lindo, fresquito, contanos un poco. Sí, le vamos a mostrar, vemos gente que está caminando, que está corriendo, disfrutando, muchos turistas. Realmente me llamó la atención, turistas de distintas nacionalidades, norteamericanos, brasileros, chilenos, y cuando hacemos la pregunta ¿qué hizo que vinieran a visitar esta ciudad? Todos responden lo mismo. La ventaja que se tiene con la cotización actualmente hace que muchos turistas vengan a disfrutar de las bondades de esta ciudad. Aquí están ustedes de Paraguay, me dicen, como estamos en vivo ahora para Telefuturo, así que pueden mandar un saludo a todo Paraguay. Dale, mando, bueno, tengo negocios en cualquier momento en me Santiago. A Paraguay porque con este presidente creo. No está contando con la, no está contenta con la decisión de ayer. Sí, yo estoy contenta. Nunca conocí Paraguay, me gustaría ir a Paraguay a ver. Es un muy bello país, gente muy agradable, muy trabajadora. Les invitamos a que vayan, no se van a arrepentir. Tenemos nuestros problemitas, pero es un lindo país para conocer en verdad. Bueno, perfecto. Te dejamos charlando con la gente. Gracias, Iván. Gran Gracias, trabajo.